Vamos a dar la bienvenida al abogado Marcelo Espinel, vocero del Observatorio Legislativo. Gracias por acompañarnos. En pantalla, mis compañeras Raiza Mariño y Marisol Castillo. ¿Cómo está, abogado Espinel? Muy buenos días. Bienvenido a Radio Rumba Network. Muy buenos días. Para mí es un gusto poder acompañarlos la mañana de hoy y extiendo un cordial saludo a su distinguida audiencia. Y seguimos para seguir hablando de la Asamblea, ¿no? Este 22 de agosto, la Asamblea Nacional cumplió 100 días de gestión, pero para el Observatorio Legislativo, ¿qué temas marcaron la agenda de esta nueva Asamblea, en la cual la mayoría del pueblo ecuatoriano dio su voto de confianza? Bueno, a pesar de que ha existido un número significativo de leyes aprobadas y vetos resueltos, específicamente 4 leyes y 6 vetos presidenciales resueltos, la imagen de la Asamblea giró más en torno a sus actividades de fiscalización. Precisamente se presentaron 4 solicitudes de juicio político, 2 en contra del excontralor Pablo Celi y 2 en contra del defensor del pueblo Freddy Carrión. Desafortunadamente, la Asamblea Nacional volvió a llegar tarde, tal y como sucedía con el anterior periodo legislativo. En ese sentido, la Asamblea únicamente pudo censurar al contralor Pablo Celi, ya no pudo destituirlo, ya que él había renunciado en meses anteriores. En esa misma línea, creo que es necesario destacar estos hechos lamentables, ¿no?, que empañan nuevamente la imagen de la Asamblea Nacional, que son los casos de corrupción y las ineficiencias administrativas. Pero creo también que hay que hacer una puntualización. 5 de los 137 legisladores han estado involucrados en este tipo de casos de corrupción e ineficiencias administrativas. Eso quiere decir que 132 legisladores no han estado involucrados. Creo yo que todos debemos hacer un ejercicio responsable de análisis y no meter a los 137 legisladores en un solo saco. Realmente aquí, así sea uno, hace quedar mal a la institución y prácticamente uno se generaliza, ¿no? A veces también no se especifica quién es, por ello no se dan nombres y apellidos. Pero, abogado, hay críticas que en estos 100 días de trabajo en la Asamblea ha habido escasa producción legislativa. ¿Qué decir al respecto a temas de legislación? Usted ya habló de fiscalización, por ejemplo, al excontralor Pablo Celi. Bueno, yo creo que esto es relativo. ¿Y por qué digo que es relativo, Rodrigo? Porque el número de leyes aprobadas en estos 100 días se mantiene en el promedio en relación a periodos anteriores. El hecho de que una asamblea apruebe 4 leyes o apruebe 50 no quiere decir que sea mejor o peor. Mucho cuidado cuando nosotros tal vez esperamos más cantidad en lugar de calidad. Recordemos que en el anterior periodo legislativo, en las últimas semanas, se convirtieron en una máquina de aprobar leyes y al parecer no se tuvo el cuidado suficiente, tal es así que la Ley Orgánica de Educación Intercultural está dando problemas ante la Corte Constitucional precisamente en estos momentos, ¿no? Entonces, creo yo que es importante que más bien nos fijemos en esta calidad de las leyes. A la larga, dentro de la agenda legislativa se han planteado alrededor de 60 cuerpos legales que deberían ser aprobados en estos 4 años y a la Asamblea le quedan aún 1.360 días dentro de este periodo. Abogado Marcelo Espinel, regresando ya al inicio de este nuevo periodo legislativo, también se dieron ciertos camisetazos. Muchos dicen, es normal, ¿no? Cuando hay un cuerpo colegiado, en este caso 137 legisladores que llegan por un partido o movimiento político a ocupar una curul, de repente no se sienten a gusto o son tentados y ahí vienen los camisetazos. ¿Qué decir sobre ese tema, abogado Espinel? Bueno, de hecho sí, llama sin duda la atención el alto número de camisetazos, esto que en la ciencia política se lo conoce como transfugismo político. Hasta el día de hoy son 10 los legisladores que han renunciado a la organización política por la cual fueron electos, pero esto también deja una puerta abierta a la corrupción. Un legislador independiente puede ser que vuelva más proclive a que otras funciones del Estado o a otras organizaciones políticas traten de captar su voluntad, traten de captar su voto, y no siempre se lo ha hecho de la manera correcta. ¿Qué es lo que debemos de esperar los ecuatorianos de la Asamblea Nacional? Que los consensos que tienen que construirse, más aún en una asamblea tan polarizada como la que tenemos ahora, se lo haga sobre la mesa. Que no tengamos una asamblea del reparto, Espinel, hace falta carnés, perdón.
Sí, decía abogado Espinel, hace falta ahí, por ejemplo, en que sean más rigurosos los partidos políticos y movimientos para evitar y sancionar a aquellos que se prestan para este cambio de partido o movimiento o se declaran independientes. Y esto al momento de aprobar leyes en el Pleno de la Asamblea son los más buscados porque ellos sirven, los votos de ellos sirven para completar el número suficiente para aprobar leyes. Bueno, tres aspectos breves aquí. La primera, ningún partido político hoy por hoy tiene la mayoría en la Asamblea Nacional. Todos son minorías. Ningún partido llega a superar estos 69 votos y obligatoriamente hay que generar estos consensos. Y tal vez ya podríamos también analizar cuáles son las buenas prácticas que se han implementado en otros países para evitar los camisetazos. Por ejemplo, en países como Colombia se permite el cambio de organización política por una sola vez durante los 4 años del periodo y se lo realiza precisamente a la mitad del periodo, cuando cambia la elección de autoridades, ¿no? Tal y como sucede aquí en Ecuador, pero aquí no existe esta prohibición. O, por ejemplo, en España existe algo que se llama el pacto antitransfugismo, que es un pacto entre las organizaciones políticas en las que cada organización se niega a recibir a aquellos congresistas, legisladores, asambleístas que provengan de otras tiendas políticas. Y de esa manera se trata de mantener precisamente la composición original del legislativo. Estamos a las 7 de la mañana, 27 minutos, dialogando con el abogado Marcelo Espinel, vocero del Observatorio Legislativo. Abogado Espinel, ahora, ¿cuál cree usted que son los temas que más le golpean hoy en día a la Asamblea Nacional? Se han dado ya estos escándalos. Primero fue Rosa Cerda, el movimiento Pachacutic, por una apología. Ahora, la segunda vicepresidenta es una autoridad de la Asamblea Nacional, la segunda vicepresidenta de la función legislativa, Bella Jiménez. Claro, obviamente a ella se la va a investigar, en cambio Cerda ya ha sido sancionada por el CAL. ¿Estos temas aportan para perder credibilidad de la Asamblea de este nuevo periodo? Sin duda que sí, esto termina minando la imagen de la Asamblea Nacional, más aún cuando sucede lo que usted bien decía, Rodrigo, que solemos generalizar. Pero también yo creo que es importante diferenciar los casos. El caso de Rosa Cerda, que sin duda es algo que es lamentable, que debemos condenar, esto se enmarcaba en una sanción administrativa establecida en la Ley Orgánica de la Función Legislativa que no permite o que más bien sanciona a aquellos asambleístas que lesionen la imagen de la Asamblea Nacional. Mientras que lo que estaría incurriendo la asambleísta Bella Jiménez es un posible delito, es la gestión de cargos públicos. La misma Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que es una causal de destitución de los legisladores si es que se puede comprobar, si es que se llega a comprobar que se gestionó un cargo público. Ahora, por eso es que la asambleísta Bella Jiménez está atravesando un proceso de sanción distinto, en el cual ya hay 2 asambleístas que han presentado denuncias en contra del asambleísta. Estas denuncias fueron presentadas a la presidenta de la Asamblea Nacional, quien tiene 3 días para poder poner en conocimiento del Consejo de Administración Legislativa, y el Consejo de Administración Legislativa deberá calificar esta denuncia. Si es que califica esta denuncia, pasará al Comité de Ética de la Asamblea Nacional, quienes tendrán 10 días para receptar pruebas de cargo y de descargo. Y a partir de esto, emitir un informe que tendrá que ser resuelto por el Pleno de la Asamblea Nacional. Si es que llegan a existir 92 votos dentro del Pleno de la Asamblea Nacional, se procederá a la destitución de la legisladora y será reemplazada por su suplente. Aquí hay un detalle que hay que notar, Rodrigo, es que la asambleísta Bella Jiménez es miembro del Consejo de Administración Legislativa, por lo cual yo creo que lo sano, lo que ella debería hacer es solicitar una licencia sin sueldo para no influir en las decisiones del legislativo, o en el peor de los casos, no participar en una sesión en la cual ella claramente tiene un conflicto de interés. No puede ser juez y parte. Asimismo, en el caso de que ella llegara a ser destituida, quien debería ocupar esa vicepresidencia en el CAL no será su suplente, sino que el Pleno de la Asamblea Nacional deberá volver a escoger a un representante de las distintas bancadas que integran el Pleno del Legislativo. Abogado Espinel, bueno, respecto a ese tema, ese pedido que hacen para que al menos pida licencia sin sueldo, no ha dicho nada Bella Jiménez. También mi compañera Marisol Castillo le tiene otra inquietud, abogado Marcelo Espinel. Abogado, importante también consultarle, ya que usted está pendiente de todo este trabajo legislativo, sobre el caso de Bella Jiménez.
¿Cuál ha sido el trabajo de ella en todo este tiempo en cuanto a participación en sesiones del Pleno? ¿Ha sido puntual en ese sentido ella? Y también consultarle desde su experiencia, ¿cree que el Comité de Ética esté respondiendo a toda esta situación que vive la Asamblea Nacional? Porque son dos casos. Algunos legisladores en su momento cuestionaban esa especie de lentitud para resolver por parte de este comité. Bueno, vamos en primer lugar al respecto de la gestión de la asambleísta Bella Jiménez. El Observatorio Legislativo desde hace 10 años viene analizando cuál es la participación en votaciones que tienen los legisladores. Lo que nosotros analizamos son aquellos legisladores que, estando presentes en una sesión, al momento de votar deciden retirarse. Y de esa manera no garantizan de manera adecuada la representación ciudadana que tiene que hacerse en el Parlamento, este mandato que otorgamos los ciudadanos a los legisladores. Bella Jiménez se encuentra dentro de los 5 asambleístas que más han ausentado a las votaciones dentro del Pleno de la Asamblea Nacional. Durante estos 100 días, la Asamblea Nacional ha realizado un total de 107 votaciones. Bella Jiménez ha asistido únicamente a 87, ausentándose en 20 de estas y no habiendo delegado en ninguna ocasión a su suplente. Pero también llama la atención que quien encabeza la lista, y esto sucede por primera vez en los últimos 10 años, es la asambleísta Guadalupe Llori. Precisamente la presidenta de la Asamblea Nacional ha participado en 78 de las 107 votaciones, es decir que su curul ha sido ocupada únicamente en el 72% de las ocasiones. Esto sin duda es algo que llama la atención y que los ciudadanos y los medios de comunicación debemos estar atentos, pues debemos de ejercer este control social sobre nuestros representantes. Al respecto de la segunda pregunta, Marisol, yo creo que también hay que darle el beneficio de la duda al Comité de Ética. ¿Por qué le digo esto? Porque es la primera vez que va a actuar. Este Comité de Ética no existía en anteriores legislaturas. A partir de las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa realizadas en diciembre del año pasado, se incorpora esta nueva figura precisamente para que pueda intervenir en los procesos de posible destitución de los legisladores. Entonces, este Comité de Ética tendría 35 días para resolver este pedido de destitución. Veamos cómo avanzan los días y veamos si es que su accionar es un accionar objetivo, independiente y que busque la autodepuración del legislativo. 7:33 minutos, abogado Marcelo Espinel. Ahora, el Observatorio Legislativo ha visto cuál es la mesa que más ha trabajado en estos 100 días o la comisión. Bueno, y esa pregunta es bastante importante, Rodrigo. Desafortunadamente, la Asamblea Nacional no transparenta de forma debida todo el trabajo de la Asamblea Nacional. ¿Cómo esperamos que el legislativo recupere la confianza ciudadana si es incapaz de cumplir con su propia ley orgánica? El artículo 157 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que la Asamblea Nacional debería tener un modelo de gestión de parlamento abierto, transparentando, por ejemplo, cuáles son las asistencias, constatación de quórum, observaciones a proyectos de ley, así como también demás información de las comisiones legislativas dentro de la Asamblea Nacional. Pero esta información no se transparenta. No se transparenta incluso información referente a la trayectoria de los asambleístas, las declaraciones de intereses que debían presentar al inicio del periodo, así como también sus agendas de reuniones. Entonces, como usted puede ver, Rodrigo, es difícil. Es algo que se sale de las manos de los ciudadanos, de los periodistas, conocer el trabajo de otras instancias de la Asamblea Nacional o incluso el trabajo individual de ciertos legisladores que están haciendo bien las cosas, pero que por esta ineficiencia institucional que responde únicamente a la responsabilidad de la presidenta de la Asamblea Nacional y de la Secretaría General de la Asamblea Nacional, pues se siga minando dentro de la confianza que deberíamos tener los ciudadanos del legislativo. Pregunta final, abogado Marcelo Espinel. ¿Es muy prematuro o es pertinente decir que esta nueva asamblea va por el mismo camino del anterior periodo? Definitivamente yo creo que es prematuro y nuevamente volveríamos a ese ejercicio de generalización que debemos evitarlo. A la Asamblea Nacional le queda más de 1.300 días de gestión. Recordemos que esta Asamblea Nacional estará en funciones hasta el 13 de mayo del año 2025. Yo creo que es importante que estemos atentos a ver cómo
resulta o surge efecto o no estas reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa en materia de legislación y fiscalización, así como también estar atento al desempeño individual de ciertos legisladores. Muchas gracias al abogado Marcelo Espinel, vocero del Observatorio Legislativo. 100 días de trabajo de la función legislativa, la Asamblea Nacional o Parlamento, como lo llamemos, pero el ojo del ciudadano está en el trabajo que están desempeñando los legisladores que son representantes del pueblo ecuatoriano. Un excelente martes, abogado. Gracias. De igual manera, un saludo.